Bueno, feliz nuevamente de estar aquí y para continuar con este ciclo, ¿no? De encuentros, de espacios para sanar y para, en este caso, como lo hemos titulado, recuperar la autenticidad, ¿no? Yo siento que mientras más auténticos somos, eh, es como más vamos sanando, ¿no? Porque autenticidad desde el punto de vista de Brahma Kumaris es eh, simplemente dejar que las virtudes se liberen y que se expresen en la vida, ¿no? No solamente, o no necesariamente es lo que también en algún momento hemos escuchado de que ser auténtico es ser como quiero ser, eh, sin importar lo que le pase a los demás. No, o sea, no necesariamente. Pero es una exploración también. Así que hoy vamos a continuar y vamos a abordar el tema de gestión de la culpa, que es un tema muy importante, es muy interesante, muy profundo, a veces también un poco doloroso, porque vamos un poco a descubrir qué hay detrás de la culpa, ¿no? ¿Por qué a veces sentimos culpa? Eh, Así que bueno, es una invitación para nuevamente encontrarnos y vamos a explorar. Bueno, como siempre, vamos a iniciar haciendo una reflexión, una meditación que nos prepare para entrar ya más profundo en este capítulo sobre gestión de la culpa, pero no sin antes prepararnos y luego voy a compartir algunas preguntas para ustedes y me gustaría que estén listas y listos para poder responder y compartir. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Voy a poner una musiquita muy suave y vamos a empezar con la meditación. ¿Ok? Muy bien. Escucha una música suavecita. Bien. Entonces vamos a empezar tomando una postura cómoda en nuestro sitio. Muy bien. Entonces, ahora voy a tomar una respiración pausada y natural. Voy a adoptar una postura cómoda en mi sitio. Voy a ir soltando cualquier tensión que pueda haber en mi cuerpo. En la medida en que voy soltando la tensión, empiezo a prestar atención a mi respiración, experimentando cómo el oxígeno llena mis pulmones, cómo voy exhalando el aire,
empiezo a crear un espacio de mayor calma. Me invito a crear este espacio, a soltar por un momento las situaciones, los pendientes, todo lo demás. Soltar poco a poco todo lo demás. Y empezar a abrir un espacio no solo de tiempo, sino también de conciencia, donde me permito por unos momentos ir más allá de todo, ir hacia mi interior, hacia mi mundo interior. Aquí en el centro de mi frente, desde donde voy a partir como un viaje hacia mi interior, me permito observar lo que pasa dentro de mí, en mi mente, en mi corazón. Me permito tomar conciencia de este espacio donde estoy soltando todo y estoy yendo hacia un espacio en mi interior donde puedo encontrar nuevamente el equilibrio, la calma. Es un espacio de luz dentro de mí. Es un espacio de paz. Es un espacio que está lleno con sentimientos muy especiales, aquellos que nacen del alma. Es como una luz que baña mi mente de calma, de bienestar, de amor. Empiezo a recordar que en realidad este estado se encuentra dentro de mí, pero a veces lo olvido. A veces hay interferencia entre lo que el mundo me da y lo que yo espero. Sin embargo, al soltar todo eso, soltar las expectativas, los deseos, puedo nuevamente encontrar ese espacio en mi interior. Eso me permite volver a empezar, me permite aprender, amarme, considerarme, liberarme de cualquier apego o atadura o dependencia a algo. Me permite ir hacia el interior para conectar con lo que soy, un ser de luz, un ser de paz. Respiro y puedo notar cómo gradualmente se va transformando mi estado interno. Empieza a haber mayor liviandad. Y esta liviandad me hace recordar que yo soy especial. Soy un ser especial. Soy esa luz.
Soy un ser. Y ahora, con esta conciencia, voy a establecer un objetivo el día de hoy, en este momento. Abrir el corazón para explorar. Dejar que no solo mis oídos, sino mi corazón escuche ese llamado interno para aprender, para escuchar, para explorar, para saber más, para ser más. Así que con esta conciencia tomo una respiración y me voy a preparar para volver poco a poco, lista para poder iniciar este espacio. Así que respiro y así gradualmente regreso nuevamente, aquí y ahora. Así voy regresando, abriendo mis ojos y ya estoy aquí nuevamente, lista para mí, lista para mí. Muy bien. Ok, entonces vamos a ir regresando. Ya estamos aquí nuevamente. Qué bueno verlas. Bien. Entonces, bien, entonces hemos empezado con un momento con una breve reflexión y me gustaría preguntarles, hola, bien, ya te vi, ya te vi. Hola Nicola, hola, hola con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Om Bienvenida, Shanti. Santi. Eh, Me gustaría preguntarles qué ha emergido luego de esta primera experiencia. ¿Qué ha emergido en ti? Puedes ponerlo en el chat o compartirlo con el micrófono. ¿Qué ha emergido a ti luego de esta experiencia? Ok, paz, nos dice Joeli. Bien también. Paz, muy bien. Ujú. ¿Qué más? Calma, Lisette, buenísimo. Detener mis pensamientos, nos dice Mónica. Ujú. Bien. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Alguien más? ¿Qué ha emergido luego de esta primera experiencia? Tranquilidad, nos dice Betty. Muy bien. Ok, entonces eh, es interesante, tranquilidad, nos dice Betty, sí, lo leímos. Es interesante desapego, ¿no, Betty? Muy bien, desapego. Es interesante entender cómo cuando am, soltamos y de alguna manera dejamos de controlar todo, algo se libera, ¿no? Algo emerge. Espiritualmente, el desapego es súper importante porque nos permite dejar que emerjan cosas que son importantes y comúnmente son cosas que están en el interior. Cuando estamos aferrados o tratando de controlar algo, es difícil dejar que emerjan cosas de mi interior. Por eso que vivimos mucho hacia afuera, ¿no? Y justamente hoy que vamos a explorar el tema de la culpa y cómo gestionamos este sentimiento, esta sensación, es súper importante entender cómo la culpa está relacionada con el control, cómo la culpa está relacionada con el control. Entonces, eh, me gustaría preguntarles, cuando ustedes escuchan la palabra culpa, ¿qué imagen vienen a sus mentes? ¿Qué imagen te genera la palabra culpa? Y Para pueden mí poner dolor,
Dolor, ok. Y si lo pusieras en una imagen en tu mente, ¿qué imagen sería? Mm, como un paisaje fúnebre. Un paisaje fúnebre, ok. Claudia nos dice sombra, color negro, ajá. Claudia, un dedo señalador, ¿no? Así como un dedo que acusa, ¿no? Ok. ¿Qué más? Alguien llorando, ajá. Alguien llorando. Ujú. ¿Qué más? Recording in progress. A ver, ¿qué más? Qué otras imágenes vienen a sus mentes cuando escuchas la palabra alguien arrodillado, nos dice Mónica? Ujú. Alguien arrodillado. Ujú. Ok. Bien, entonces, ojos grandes, de sorpresa o interesante, ¿no? Ojos grandes, o de temor, puede ser también. Muy bien, entonces, hay una de las energías que definitivamente no permite que nuestro ser más auténtico emerja es la culpa. ¿Todos hemos experimentado culpa en algún momento de nuestras vidas? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Sí, exactamente. Sí, hemos experimentado de alguna u otra forma. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde viene la culpa? ¿No? ¿Cuál es la raíz de la culpa? ¿Por qué nos sentimos culpables cuando cometemos un error o alguien nos dice que hemos hecho algo malo? No, me dice, viene de algo malo, sí. Nos juzgamos, ajá, ajá, sí. Y todos cometemos errores, todos cometemos errores. Sin embargo, yo estaba pensando y quería mostrarles esta imagen eh, que escogí para, a ver qué me dicen por ahí. Quizás por no sentirnos perfectos. Ajá, exacto. Quería compartirles esta imagen. Ahí está. ¿Pueden ver la imagen? Sí. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es para ti? Un hoyo profundo. Hoyo profundo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más ves en esa imagen? Parece una piedra. Parece una piedra, ajá. Un vacío, nos dice Claudia. ¿Qué más? ¿Qué más ves? ¿Qué más ves en la imagen? Un espacio verde. Un espacio verde, ¿no? Un hueco grande, ajá. Interesante, ¿no? ¿Por qué el hueco llama más la atención que el espacio verde? ¿No es cierto? Interesante cómo automáticamente atrapa tu mirada, ¿no? El hueco o el orificio, el hoyo. Pero hay un espacio verde alrededor. La vista lo jala, ajá. Sí, sí, es como muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es la metáfora para entender cómo surge la culpa. Y este orificio tiene que ver con lo siguiente. Dice Noemí, y después me di cuenta de lo que hay alrededor, exactamente. Este es la culpa, es como un orificio dentro de nosotros que está alrededor de algo hermoso dentro de nosotros. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque el hueco, nunca un hueco va hacia arriba, ¿no? Siempre un hueco va hacia abajo, ¿cierto? Porque la culpa tiene una conexión muy profunda con la humillación. Cuando alguien nos humilla o nos sentimos humillados, es como si un espacio dentro de mí fuera tan hacia abajo que por algún error o lo que fuera, que de alguna manera tratamos de esconder algo. Puede ser la sensación, esa vulnerabilidad
tan fuerte. Exacto. Es como cuando algo en tu vida llega o alguna persona en algún momento te hizo sentir eso y es como si una fuerza tratara de hundirte, ¿no? Y eso lo hemos experimentado de alguna u otra manera. No sé si, nuevamente pregunto, ¿no? En algún momento ustedes han experimentado que alguien los ha humillado a lo largo, en toda tu vida, si alguien en algún momento te ha humillado, ¿no? Entonces, la humillación es una energía que viene para hundir. Y y queda marcado, exacto. Sí, lo hemos permitido, sí, consciente o inconscientemente, pero es como una energía que es tan fuerte. O sea, la humillación junto como semilla de la culpa es a nivel energético es muy denso, es muy bajo, tiene un nivel energético muy bajo, ¿no? Entonces es como que desgasta, quiebra nuestro mundo interno. Entonces, cuando nosotros en algún momento de nuestra vida hemos vivido un episodio de humillación, se genera un espacio que le podemos llamar culpa, ¿no? Donde queremos escondernos porque por ahí no entendimos si hicimos mal algo, por qué lo hicimos. Y si lo hicimos, es difícil poder a veces recuperarse de ese error que cometimos. Sin embargo, y ahí justamente viene, ¿no? Un poco la metáfora, ¿no? Cuando vemos alrededor ese campo verde, estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Ok, puede ser que en algún momento hayamos cometido algún error, pero no significa que eso eh, haya cubierto todo lo bueno que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, ese orificio es tan llamativo, es tan a veces profundo, que es más fácil sentir culpa que sentir que yo soy o que tengo mis cualidades o virtudes, ¿no? Entonces, ese es un poquito como esa lucha entre realmente dejar de sentirme culpable por algo eh, versus el expresar lo que realmente soy. Y justamente la espiritualidad tiene como objetivo hacer que yo deje de tener mi foco y mi ojo en ese orificio dentro de mí y que empiece más bien a crear vida a mi alrededor, ¿no? Ese es un poco el objetivo de la espiritualidad. Entonces, cuando, o sea, la culpa tiene muchas señales o muchas consecuencias, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito compartirles eh, estas consecuencias, ¿no? De cuando somos movidos por la culpa. Y una de ellas es que cuando la culpa nos mueve en la vida, hacemos demasiado por los demás y muy poco por nosotros mismos. Hacemos demasiado por los demás y muy poco por nosotros mismos. Porque probablemente al haber de alguna manera vivido alguna experiencia donde he tenido que esconderme porque hice algo malo, es como una necesidad para el alma, para el ser, reivindicarse. Entonces, ¿cómo me reivindico? Haciendo cosas que le agraden a los demás, ¿no? Sin embargo, muy en el fondo, no vivo feliz por eso, por hacer todo el tiempo para los demás, porque yo también necesito mi propio espacio. ¿Mm? Entonces, yo me gustaría en este momento preguntarles y que vaya generando así como una reflexión, ¿en qué espacios o dimensiones de tu vida haces mucho por los demás? ¿Cuáles son esas dimensiones en tu vida donde a veces haces demasiado por otros? Entonces piensa en la dimensión de tu familia, por ejemplo. A ver, vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan. Acá está. Ok. Entonces, ahí está. Piensa, por ejemplo, en estas dimensiones, ¿no?
Piensa en la familia, piensa en tus amigos, trabajo, pareja, por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene pareja, en tus roles como tus hijos, ¿no? eh, padres incluso, y así, ¿no? Entonces, en qué dimensiones de tu vida sientes que haces mucho por los demás? ¿Y qué pasaría? La pregunta es, ¿qué pasaría si dejo de hacer mucho por ellos en esas dimensiones? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría si empiezo a hacer menos? Y ahí les voy a pedir, por favor, que me compartan un poquito. ¿Qué pasaría si dejas de hacer menos en alguna de esas dimensiones? A ver, ¿qué dice? ¿Qué pasaría si dejo de hacer menos? ¿Yo puedo hablar, Nicola? Claro, por supuesto, bien. Sí, me sentiría como que responsable o sea, ante mí, ¿no? Como que no estoy dando lo que yo misma me he puesto como meta de cumplir, de hacer, de lograr, Ujú, de estar al ujú, pendiente. Entonces, sería como que yo misma me defraudé en mis expectativas. ujú. Ok, como una sensación de que me estoy defraudando. Ok, Ajá. ok, bien, bien, gracias, bien, buenísimo. ¿Qué más? Por ahí, Claudia dice, me sentiría una mala persona. Ujú, ujú. ¿Qué más? ¿Qué pasaría si dejo de hacer menos? O empiezo a hacer menos. Es interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a a hacer más, a hacer mucho, pero tenemos que preguntarnos desde dónde. Y ese es un poquito, creo que ese es un poco el inicio de la sanación de esta herida, de la culpa, ¿no? Yo personalmente, o sea, ¿por qué sentiría culpa? No dice yo. ¿Por qué elegí dentro de estos capítulos la culpa? Porque en muchos momentos de mi vida no era consciente, pero muy profundamente me movía por una especie de culpa. Y empecé a hacer como un viaje, ¿no? Quería conectar y atar algunos hilos que estaban como un poco desatados para entender de dónde venía esto, ¿no? Y me da cuenta que hubo episodios en mi vida donde me dijeron que lo que estaba haciendo estaba muy mal, ¿no? Y me di cuenta de que todos esos episodios donde me decían que estaba mal, o que eso no era así, que estaba mal, a veces intensamente, a veces un poquito más suave, a veces muy fuerte, eh, simplemente empezó a despertar en mí la idea de que en realidad tengo que estar bien con los demás y tengo que entonces hacer todo lo, todo lo mejor posible para que, y esto inconsciente, ¿ah? Los demás estén tranquilos y contentos con cómo soy. Pero eso a la larga no se puede sostener en el tiempo, ¿no? O sea, yo me vine a dar cuenta ya dentro de mi viaje espiritual, ¿no? Mi viaje de autotransformación, de trabajar en mí y despejarme a través de las relaciones con los demás. Y es o sea, este hueco que yo les mostré, ¿cuánto tiempo llevaría taparlo o llenarlo? ¿Cuánto tiempo creen? Es algo físico esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que les llevaría a las personas tapar un hueco así? Llevaría tiempo, ¿no? No es de la noche a la mañana, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo para tapar eso. Entonces, lo mismo pasa con la culpa. La otra vez hablamos acerca de las dependencias, ¿no? Las dependencias se generan porque el abandono genera un vacío en el alma. Y ese vacío hay que llenarlo con algo, ¿no? Bien dice, me mueve el que los demás puedan notar que mi atención ha bajado y mis vínculos con ellos bajarán también. Exacto, sí, sí. Y miren, ¿por qué?
por qué estamos explorando la culpa? Porque la culpa tiene una conexión con las dependencias. De todas maneras, las personas son un soporte para nosotros, ¿no? Pero cuando hay un vacío, o cuando hay un espacio dentro de mí que, que se ha generado por la humillación del pasado y ha generado una sensación de culpa, entonces nos estamos moviendo desde un lado probablemente que no es el más auténtico. Probablemente la intención es muy buena, pero no nos estamos moviendo desde un espacio auténtico. Y eso es justamente lo que la espiritualidad nos invita a transformar, porque si yo me muevo desde un espacio muy limitado, los frutos serán limitados. Y nunca me liberaré de la idea de que siempre tengo que hacer más por los demás. Yo tengo que ser consciente qué puedo hacer y hasta dónde puedo hacer, y sentirme feliz con eso. Y eso le llamamos, y es una palabra que a mí me encanta, la quiero poner aquí, a eso le llamamos, acá está, recuperar el autorrespeto. Recuperar el autorrespeto. A ese espacio que está, ese orificio, necesitamos llenarlo de mucho autorrespeto para poder elegir libremente desde dónde y hasta dónde queremos hacer cuando estamos interactuando con los demás. ¿Por qué es importante? Miren esto. ¿Por qué es importante liberarse de la culpa? Aunque puede ser una pregunta o con unas respuestas obvias, pero en tu caso, ¿por qué es importante liberarte de la culpa? ¿Qué piensa? Dígame, por favor. ¿Por qué es importante liberarse de la culpa? Porque de repente yo misma estaría tejiendo vínculos que no son saludables. Ok, buenísimo. Porque los vínculos, Yo misma estaría generando un vínculo, ¿no? Que no exactamente, es saludable. no serían saludables. Mm, Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué dicen las demás? Bueno, Sí. porque yo debo ser responsable de mí y no apegarme a, a los otros, apegarme a cosas. Ujú. Pero, por ejemplo, hay responsabilidades que tenemos que cumplir y nos apegamos a ella y eso también crea dolor. Ujú. O eso es lo que entiendo. Buenísimo, muy bien. Igual hay responsabilidades, ¿no? No, gracias, gracias. Noemí nos dice para poder dedicarme a mí, porque es importante liberarme de la culpa para dedicarme a mí. Y Betty dice, porque la culpa hace que no seas feliz. Ujú. Sí. Entonces, definitivamente si yo empiezo a pensar en todos los beneficios, pues voy a encontrar muchos. Pero es importante porque, miren, cuando nosotros somos manejados por la culpa, hay dos dimensiones que se van a bloquear. Hay dos dimensiones que se van a bloquear y me gustaría compartirlas con ustedes. La primera dimensión es la dimensión donde nosotros tenemos dificultades para crear, donde empezamos a tener dificultades para crear. Y la creación tiene que ver con lo femenino. Y también tiene que ver con sentir que yo tengo un derecho. Esa es una dimensión muy importante. Cuando hay culpa, no me puedo mover libremente para crear, porque siempre pensaré si lo que voy a crear estará bien para los demás. Y por otro lado, no sentiré que tengo el derecho a crear lo que yo siento que debo de crear en mi vida. Entonces, necesitamos libertad para crear y también el derecho, la dignidad para sentir lo que queremos hacer realmente. Entonces, por eso es muy importante.
Esa es la dimensión de nuestra energía femenina. Y en nuestra energía masculina, porque cuando no nos liberamos de la culpa, no aprendemos. Nuestro aprendizaje es muy limitado. No podemos aprender. Por otro lado, no escuchamos. Y atentamos contra nuestra propia estima. Exactamente. Y cuando atentamos con nuestra estima, nos es difícil, voy a poner acá, es difícil hablar. Es la expresión, ¿no? Entonces, esas dos dimensiones son sumamente importantes chequearlas. ¿Cuán libre me siento para crear? ¿Cuánto realmente siento que tengo un derecho para decir lo que siento que quiero decir y para crear lo que quiero crear? ¿O siempre hay alguien o algo que me influye, que bloquea eso? Y por otro lado, si me doy esa libertad para realmente aprender y no solamente ver todo como una amenaza, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? El hecho, es el tema comunicativo, ¿no? No escucho y también me es difícil hablar. Entonces, por eso que es muy importante revisar si en alguna de estas dimensiones hay alguna limitación en mí, con relación a mi escucha, con relación a lo que yo sé que tengo que decir, a mi capacidad de aprender de la vida, de la gente, ¿no? Y a mi capacidad de poder crear lo que realmente siento que debo de crear, ¿no? Entonces, estas son dos cosas que necesitamos sanar. Esa es una de las cosas que yo he descubierto, ¿no? Les comento, ¿no? Yo durante mucho tiempo he sido una persona con una capacidad para escuchar que me ha ayudado mucho en mi vida, pero había cosas que no necesariamente me eran fácil decir. Y yo decía, ¿pero por qué? Si cuando hablo, yo hablo, pero cuando esto se daba comúnmente en relaciones que yo de alguna u otra manera apreciaba mucho, en relaciones que yo sentía que eran importantes, porque hay una sensación de que si tú dices lo que piensas realmente, puedes perder a la persona o se puede alejar. ¿Por qué? Porque es un soporte en tu vida. Entonces, cuando aún las personas son un soporte o una influencia importante en nuestra vida, eso definitivamente es parte de, pero no necesariamente todo el tiempo nos puede beneficiar, porque hay un momento donde sí vamos a tener que crear lo que queremos crear, ¿no? Y ahí es donde viene el descubrimiento de que probablemente me estoy moviendo desde alguna culpa, desde una sensación de que no me puedo equivocar para que los demás no se sientan mal o no me llamen la atención o no se alejen de mí o no me gusta sentirme criticado, ¿no? Entonces, es interesante poder revisar este aspecto porque, como les decía, bloquea la autenticidad. Y cuando se bloquea la autenticidad, y aquí justamente viene algo que también quiero compartir con ustedes, voy a borrar esto de acá. Cuando se bloquea la autenticidad, ya no puedes expresar algo muy importante para ser más felices, tu especialidad. ¿Qué es una especialidad? Aquello que es único en ti, aquello que cuando lo expresas te sientes muy feliz. La especialidad puede ser una virtud o una cualidad que cuando la expresas sientes que realmente eres muy feliz. Hay felicidad. A veces esa especialidad también está conectada con la dimensión del hacer. O sea, cuando yo, por ejemplo, ¿no? La otra vez conversaba con una persona y me decía, estoy tratando de descubrir por qué soy especial.
Y conversando, ella me decía, creo que mi especialidad es sostener a las personas, es acompañarlas, es escucharlas. Ahora me decía, ¿cómo convierto eso en un hacer? Porque ella quería desempeñarse en algún área de la vida, ¿no? En alguna acción, en alguna dimensión, donde pueda expresar este sostener. Entonces me decía, cuando yo soy mentora de las personas, me siento muy feliz, ¿no? Cuando estoy guiando a otros, siento que soy feliz. Cuando enseño, me decía, a los demás algo que yo sé y los guío, me siento muy feliz. Entonces la persona está expresando su especialidad a través de un rol o una acción. Entonces, eso es algo muy importante porque eso nos ayuda a ir sanando. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dijo que hacías algo mal y experimentaste humillación, el sentido de utilidad es sumamente importante. Sin embargo, si el sentido de utilidad solo depende de los demás, o sea, nuevamente, ¿no? De hacer mucho por los demás, ahí no estoy nuevamente haciendo más grande el orificio de la culpa. Porque me estoy fallando a mí. Exactamente. O sea, no estoy sanando ese hueco, ese orificio que está ahí. No me estoy haciendo cargo de eso. Entonces, ese es un poquito lo que yo quería compartirles en relación a cómo la culpa puede generar, puede mover todo nuestro mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo la gestionamos? ¿Cómo gestionamos la culpa? Lo primero, tengo que recuperar la sensación de que yo tengo un derecho. Y ahí justamente viene, ¿no? Como es un aspecto sutil, tengo que empezar por lo sutil. Entonces, cuando yo siento paz y felicidad, estoy recuperando mi derecho a sentirme así. Y eso es lo que nos da la meditación, por ejemplo, la espiritualidad. Te hace recuperar el que tú tienes derecho a sentirte bien y feliz. Por otro lado, te invita a que tú puedas crear lo que tú necesitas para ti, a partir de tus propias experiencias. Crear con tus pensamientos, crear con tus palabras, crear con tus acciones. La espiritualidad me dice que las situaciones son maestros, son maestras. Me empiezo a convertir en un aprendiz todos los días. La espiritualidad y la meditación me ayudan a escucharme y también a hablarme a mí mismo. La otra vez, ¿cuándo fue? Era un grupo de personas que me decía, justamente ayer, en la noche tuve una sesión con un grupo donde estábamos trabajando el tema de la limpieza en el corazón. Y una de las cosas que me decía era que necesitaban realmente cambiar el diálogo que tenían con ellas mismas, porque eran muy críticas y muy duras. Era como que hacían algo y automáticamente aparecía esa voz dura hacia ella misma, en el caso de una persona, ¿no? Entonces, qué interesante es cómo el trabajo interno que podemos hacer puede empezar a cambiar esta sensación que a veces ni nos damos cuenta de cómo la culpa mueve nuestra vida. Por otro lado, a veces una persona me dijo, ¿cómo me gustaría cambiar mi pasado? Porque me siento culpable de lo que pasó. Y la pregunta es, si tú cambias una escena de tu pasado, ¿qué pasaría contigo? Si tú cambias alguna escena de tu pasado, ¿qué pasaría contigo? Mi presente estaría en otro lugar. Automáticamente ya ni siquiera estaríamos aquí. Y nuestra presencia es muy importante ahora, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido, ¿no? No podemos cambiar lo que pasó, pero no podemos sentirnos culpables por lo que pasó, porque
eso que pasó, de alguna manera ha hecho que estemos aquí, aprendiendo, siguiendo adelante, levantándome, dándome una oportunidad, porque eso al final es lo que cuenta. Pero todas estas sombras de pensamientos, de ideas, de voces sobre lo que pasó, puede realmente convertirse, o sea, la palabra sería como erosionar mi alma, ¿no? Llenarla de orificios, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar o cuidar, mejor dicho, de que no pase. Entonces, aquí Noemí nos dice alimentar el alma, sí, eso es, alimentar nuestra alma. Lo que pasó me enseñó, exactamente, exactamente. Y hay algo muy importante que tú tienes que cuidar. Quien se siente culpable encontrará personas que le hacen sentir culpable. Y es muy importante o sea, es muy importante también tener cuidado de no caer en las actitudes de culpabilidad de los demás. ¿Mm? Porque quien se siente culpable también hace sentir culpable a los demás. Entonces, si tú no eres consciente de la intensidad de tu culpa, pues serás manipulado por la culpabilidad o la actitud de culpabilidad de los demás. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Dejas de ser tú completamente. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito lo que yo quería compartir y ahora vamos a hacer una experiencia de meditación, pero antes de eso me gustaría invitarles a ver si ustedes quieren hacer alguna pregunta sobre lo que hemos compartido, lo que hemos interactuado y luego hacemos esta meditación. ¿Me dejan? Voy a enchufar un ratito la computadora antes de que se acabe y me desconecte. Un ratito. Mientras vayan pensando en alguna pregunta o algo que ustedes quieran compartir. Oyente. Hola, adelante. Ahora sí. Ajá. A ver, adelante. Cómo puedo ayudar en los sentimientos de culpa de otra persona o en los sentimientos de otra persona de culpa hacia mí, por ejemplo, como madre? Eh, yo no puedo influir, no puedo influir, no puedo hacer nada para sanar lo que ya afectó a otra persona Ujú. y que tal vez por acciones que inconsciente o consciente sucedieron, y que hoy me culpa, por ejemplo, esa persona que me culpa y que yo veo su actuar y digo, bueno, pero sí, yo debo ser culpable por tal y tal cosa. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Ok, lo primero es que necesito ocuparme de mí. ¿Qué significa? Puede ser que, no sé, puede ser que haya cometido algún error, puede ser que haya pasado algo que hice y no quise hacerlo en el fondo, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, nadie en la vida estudia o se prepara para cometer un error. Los errores vienen de la debilidad. Los errores no vienen de la maldad, porque el ser humano por naturaleza no es malo, pero sí se puede volver débil. Entonces tengo que entender lo siguiente, ¿no? Que yo no soy malo en primer lugar, no soy una persona mala. Débil en algún momento sí, y desde ahí puede ser que haya actuado. Y la debilidad es simplemente la ausencia de tus virtudes, de tus cualidades. Entonces, yo tengo que prestar atención en mí para que la energía de la, de esa, lo que alguien dijo hace un momento, de ese dedo señalador,
no ingrese, porque cualquier error que se cometió fue hecho en un estado de debilidad simplemente, ¿no? Entonces, tengo que hacerme cargo de mí. ¿Y cómo me hago cargo de mí? Tengo que empezar a pensar qué es lo que yo necesito, porque la culpa nuevamente es un orificio. Y si ese orificio está ahí, alguien querrá siempre poner algo allí, porque es un espacio vacío. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo empiezo a hacerme cargo de mí, empiezo a sentirme más feliz, puedo usar la meditación como un método, una forma, puedo empezar a trabajar en mí y voy llenándome, recuperando el derecho a vivir bien, a vivir feliz. Y cuando eso está presente, por más que hayas cometido un error, la persona se dará cuenta de que ya no puede poner nada ahí. Y es donde empieza el camino de la sanación, porque yo tengo que sentirme digna, tengo que sentirme digno de vivir. Y tengo que, a través de esa dignidad, poder compartir eso con la persona que se ha sentido dañada por mí. Entonces tengo que ayudarle haciéndome cargo de mí, le ayudo a que esa cadena ya se vaya rompiendo. Porque a veces la gente, cuando se resiente, quiere que tú sufras, pero no, o sea, no es algo, lógicamente no es un buen negocio el sufrir porque otros quieren que yo me sienta mal por lo que hice, ¿no? Yo tengo que liberarme. Entonces tengo que hacerme cargo de mí. Yo he visto algunos casos donde se cometió un gran error y era increíble cómo todas las personas señalaban a la persona y hablaban sobre la persona para que se hunda más. Pero esta persona decía, yo no voy a dejar que nadie me hunda. Puede ser que haya cometido un error, pero yo sé que ni siquiera Dios me juzgaría, ¿no? Entonces, tiene uno que realmente generar una fuerza interna para poder eh, salir de eso, ¿no? Bien, adelante. Te escuchaba, Nicola, y se me ocurría por ejemplo, venía a mi mente la palabra disculpa, ¿no? Escuchándote un poco si desde mi fragilidad, desde mi debilidad, cometí alguna acción que atentó contra otra persona, ¿no? Entonces, la forma de limpiar ese vínculo o ese momento sería a través de la disculpa, ¿no? Y es como reconocer, tal vez, y puede ser, ¿no? Que de repente en mi posición yo hice lo que hice y hasta el día de hoy sigo pensando que fue la mejor decisión, supongamos, pero lo que yo voy a reconocer o por lo que me voy a disculpar es porque mi acción no fue creada para ofender o para atentar contra la integridad de otra persona, ¿no? Emocional, física, mental, de la forma que haya sido. Entonces, creo que la forma de limpiar ese hecho, si es hacia atrás, si fue algo que ya pasó, es a través de la disculpa. Buenísimo. Y como la palabra lo dice, ¿no? ¿no? Culpa. Lindo, gracias, bien. Buenísimo. A ver, aquí Luisa, la culpa puede ser subconsciente, claro, sí. La culpa puede ser como un río subterráneo. No se ve, pero está moviendo. Y al ser el río subterráneo, al ser agua, crea vida. Entonces, la culpa se puede mantener viva muy en lo profundo de mi ser, ¿no? Y crea situaciones o refuerza situaciones. Quería Y agregar, ay, perdón, pensé sí, que quería agregar que nosotros como seres humanos y como la imagen que presentaste, a veces nos fijamos en el hoyo y no en todo el verdor y el esplendor que como ser humano yo tengo. Mis otros atributos, la culpa, ¿por qué tiene que tirarme al abismo si tengo otras cosas tan maravillosas que dar, que ofrecer, que he ofrecido y que a veces no es tan bien valorado desde el otro lado? De ahí ujú, la parte de amarse a sí mismo,
perdonarse a sí mismo. Y como una de las compañeras decía, sí, tengo la responsabilidad de ayudar en mi trabajo, a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos, pero no es la responsabilidad total mía. ¿Qué hago yo con la parte que a mí me corresponde? ¿Quién me ama a mí primero? Yo. Entonces, quería hacer ese comentario y agradecer tu bella exposición, resumida, muy bien centrada, y a la verdad que me llevo también más información en mi mochila. On Chanti. Un Santi, gracias, Lisette. Gracias por compartir. Ahora, solamente para ir cerrando ya y luego vamos a hacer una meditación. Lisa nos dice cómo se puede hacer aflorar y cómo manejarla. En realidad, la culpa no necesariamente hay que aflorarla, la culpa va a aflorar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que hay que sanar. Entonces, en algún momento la culpa va a aflorar y ese es el momento indicado para poder curarla, sanarla. Entonces, yo personalmente no, o sea, no hago que la sombra emerja, porque la sombra, o la culpa lo que quiere es esconderse. La culpa no se quiere mostrar, pero la culpa no puede esconderse de la luz o de la verdad. Entonces, ¿qué significa? Que la forma un poco más amigable es seguir trabajando, por ejemplo, en lo que podríamos llamarle la luz o la verdad para la culpa, que es la libertad. Proponerme cuánto realmente yo soy libre. Eso, simplemente eso, si me enfoco en eso, va a hacer que aflore, pero desde la verdad, desde la luz. Y voy a poder mirar con compasión cómo ir sanando esa culpa. ¿No? Si yo voy en búsqueda de la culpa se va a esconder porque va a poner muchas excusas. Recuerden que la culpa lo que siempre quiere es, así como voy a hacer ahorita, esconderse, ¿no? Como apagar la cámara. No quiere mostrarse. Entonces es un mecanismo muy sutil. Por eso siempre eso es el Raya Yoga, ¿no? El Raya Yoga es ve y enfócate primero en tu luz, conéctate con la luz y desde ahí mira la sombra. Ese será siempre ese es el método más sanador. Es el método más sanador. Y ahí va aflorando todo. Pero como lo estás haciendo de esa luz, también estará más preparada. Entonces tengo que profundizar más. Tengo que conectarme más profundamente. Llenarme de ese amor que tiene Dios, que tiene el Ser Supremo para poder hacer que se aflore, pero que también yo esté lista para poder manejarlo, ¿no? Si no viene como una gran tormenta que me puede arrasar también, ¿no? Si yo quiero transformarla, tengo que preparar, tengo que llenarme de poder. Y cuando venga estaré lista para poder transformarla. Muy bien, ok. Entonces ahora vamos a hacer una experiencia de meditación y vamos a todo lo que hemos compartido, lo que hemos escuchado, todo lo que hemos construido juntos, ahora lo vamos a usar para crear una experiencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a poner aquí una musiquita y vamos a empezar. Ok. Muy bien. Entonces
tomar una respiración pausada y natural. Y vamos a invitarnos de manera amigable y compasiva a hacer este viaje hacia el interior. Mi vehículo para ir hacia mi interior en esta oportunidad será la libertad, acompañada por la compasión. Ahora me posiciono aquí en el centro de mi frente. Y voy a empezar este viaje hacia el interior. Este viaje donde en primer lugar voy a conectar con mi propia luz. Con ese espacio tan hermoso, tan lleno de luz que hay en mi interior. Lo que soy realmente. Un ser de luz. Un ser de paz. Ahora empiezo a traer a mi conciencia esta capacidad mía de poder crear una experiencia en mi interior, como un derecho a sentirme bien. Entonces dejo que mis pensamientos se conviertan en los ingredientes necesarios para crear una gran experiencia. Y para ello me voy a hablar a mí misma, a mí mismo, con completo amor, con total compasión. Ahora yo uso mi mente para hablarme, para hablarle a mi ser. Y me voy a decir algo que yo necesito decirme para liberarme de cualquier culpa. ¿Qué es aquello que me debería decir a mí misma, a mí mismo, para liberarme de la culpa? Y me lo digo a mí, en mi interior. Dejo que la voz sea compasiva, amigable.
Respiro. Ahora, ahí en mi mente, voy a visualizar a muchas personas frente a mí. Y ahora, ¿qué les diría a todas esas personas que forman parte de mi entorno? ¿Qué les diría para yo liberarme de la culpa? ¿Qué es lo que quiero decirles que aún no les he dicho y que me liberaría de la culpa? Si es a una sola persona, también está bien. Es aquello que no he dicho y que quisiera decirle para liberarme de la culpa. Dejo que el flujo de la comunicación interior se dé. Y ahora voy a dirigir mis pensamientos, mis sentimientos hacia Dios, hacia el Ser Supremo. ¿Qué es lo que yo quisiera decirle que me liberaría de la culpa? ¿Qué me gustaría decirle a Dios, al Ser Supremo, al océano del perdón, al océano de la misericordia? Lo visualizo en mi mente como una luz. ¿Qué me gustaría decirle desde el corazón? Respiro. Muy bien. Ahora, luego de esta conversación interna, dejo que el silencio que llena el alma esté presente. Es el silencio que llena cualquier orificio que estaba antes lleno de culpa. Cuando puedo liberar aquello que necesito decir, naturalmente el silencio que se genera después de eso sana el alma. Y si ingresa la luz de Dios, yo, el alma, el ser, puedo realmente liberarme y sanar esos espacios dentro de mí. Como una respiración profunda, natural. Y ahora me dispongo a volver, me dispongo a regresar, trayendo esta experiencia conmigo, esta experiencia que sana el alma.
Así voy a ir volviendo poco a poco, lentamente, tomando conciencia del espacio donde estoy, abriendo mis ojos completamente y ya estoy aquí nuevamente. Om Shanti.